Y ya estamos aquí con Cristian Castillo y con Horacio Robelli. Les damos las bienvenidas y les agradecemos muchísimo por venir. A vos, Cristian, Chipi Castillo, ya lo conozco con ese nombre, así que no lo puedo llamar de otra manera. ¿Cómo estás, Chipi? Todo bien, Martín. Bueno, me alegro, gracias por venir. Un tema que siempre tratamos aquí, nosotros lo hemos hablado muchísimo, el tema de la reducción de la jornada laboral, porque además tiene un vínculo con lo que se está discutiendo ahora con respecto al salario mínimo, al ingreso universal, en un contexto en el cual claramente hay 10, 12 millones de personas que solicitan una ayuda como el IFE o el bono de este año, y evidentemente hay un mercado que no los está incorporando, ¿no? Hay como, es una palabra odiosa, pero es una población sobrante para buena parte del mercado. La reducción de la jornada laboral, además de ser un hecho justo para las personas que trabajan, porque las empresas ganan más o menos lo mismo con, o ganan mucho más, ¿no? Con una jornada laboral, reduciendo van a ganar igual y eso va a permitir, primero, generar mejores condiciones de vida para los que trabajan actualmente y segundo, en algún sentido va a permitir incorporar más gente al proceso de trabajo. ¿Pensás, no solo como tendencia para la Argentina, como tendencia a nivel mundial, que esto está basado en números concretos? Mira, esto depende del nivel de lucha y organización de la clase trabajadora, como siempre que hubo reducción de la jornada laboral, ¿no? Acordate que las 8 horas fue una demanda de la clase obrera internacional, llevó a los mártires de Chicago y a una lucha internacional de la clase trabajadora. Entonces, evidentemente, desde entonces, Argentina, la jornada laboral es del año 1929, la jornada de 8 horas o 48 semanales, que siempre ahí les permite hacer una trampa para extenderla más. Desde entonces la productividad del trabajo tuvo un crecimiento muy alto y sin embargo la jornada no se modificó. En una cuenta que hemos hecho con los compañeros economistas de la izquierda diario, nos da que solo aplicando la reducción de la jornada a 6 horas, obvio, sin afectar el salario, en las 12.000 principales empresas de Argentina se podrían crear 1.200.000 nuevos puestos de trabajo. O sea, vos calculá que el debate que hay sobre los planes del potenciar trabajo es sobre 1.200.000, 1.300.000 planes. Bueno, ese equivalente de puestos de trabajo genuinos en las principales 12.000 grandes empresas argentinas se podrían crear con hacer la reducción de la jornada. Entonces, ya es un tema de agenda para nosotros central, porque efectivamente el reclamo en la emergencia, ¿quién puede dudar que a todo el mundo le hace, a los que menos tienen, le hace falta una ayuda adicional a lo que reciben ahora, etcétera? Pero no puede ser pensado como la salida estratégica, ¿no? Entonces, la reducción de la jornada y en nuestro caso, planteando la perspectiva del reparto de las horas de trabajo más general entre trabajadores ocupados y desocupados, bueno, es una perspectiva que creemos que tiene que ser tomada como bandera de lucha de la clase trabajadora, porque permitiría unificar la demanda de los que están trabajando sobreexigidos con jornada más larga, los precarizados y los desocupados. Horacio, ¿cómo estás? Te veía que también estabas asentando un poco cuando hablaba el Chipi con respecto a este punto. ¿Pensás que esta agenda debería adquirir una centralidad mayor? Seguro, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Cristian Castillo. Para vos, el problema de la precarización laboral y toda esta población que no entra en el esquema formal de trabajo, de derechos, ¿no? En términos de derechos sobre todo, en parte se podría solucionar con una medida de esta naturaleza. Pero seguro, aparte también con el salario básico universal, hay que tomar medidas sociales. Se debe pensar primero en defender el trabajo, la producción y el mercado interno, y todas las medidas que van en ese sentido uno tiene que apoyar. Bueno, vamos a las medidas anunciadas por la ministra de Economía. ¿Qué te parecieron? ¿Cómo la escuchaste? Un poco lo que le estamos preguntando a todos. Hace un ratito estábamos hablando con el diputado López Murphy, ahora les vamos a preguntar a ustedes. ¿Vos cómo lo viste? Mirá, la situación fiscal es pésima. Mintió todo el tiempo. Martín Guzmán era un hombre puesto por el Fondo Monetario Internacional. Mintió todo el tiempo. Ahora que tenemos los números de junio, porque Bataki lo primero que hizo es abrir las cuentas públicas, el déficit que deja a junio es en pesos, es 1.400.000 millones de pesos. En dólares a tipo de cambio oficial serían 10.500 millones de dólares. Después tenía vencimiento, ahora en este mes de julio, por 650.000 millones de pesos. La situación era caótica fiscalmente. ¿Qué le iba a decir Batakis esto es lo perverso, que los que tienen estas acreencias, a los que le debe el Estado, son los mismos que fugaron los capitales antes. Esas 100 empresas que hablamos siempre, esas 100 empresas que fueron 24.679 millones de dólares, son los que tienen los títulos de corto plazo del Estado.
y los bancos que también propiciaron esta fuga son los que tienen la LELIQ y la Notaric. O sea, los principales acreedores del Estado son los mismos que los pagaron antes. Entonces nosotros lo que estamos convencidos que acá hay que hacer, así como hizo ella un sinceramiento del tema fiscal, tiene que hacer un sinceramiento de por cómo hicieron para comprar 100 empresas en 4 años, 24.769 millones de dólares. Así como ellos lo presionan al gobierno, están presionando con el tipo de cambio, están presionando con el aumento de los precios, con un entregar mercadería, etcétera, etcétera. El gobierno tendría que retrucarle en investigarle, utilizar a la FIP, que hasta ahora no hizo nada, o hizo muy poco. Recién ahora que estaba ataques en el gobierno, la FIP se acordó que hay 1.251 argentinos que aparecieron en los Pandora Papers y no habían declarado esas cuentas en sus declaraciones juradas de impuestos acá. Recién ahora, cuando asumió Batakis. O sea, hay que mover todo el aparato del Estado en procura de tratar de recuperar parte de ese capital fugado y negociar de igual a igual con estos que hoy están presionando al gobierno. Chipi, ¿el cepo y sus distintos ajustes ayudan en parte a resolver este problema que está contando Horacio? Mirá, yo lo que pasa es que creo que la dirección que ha señalado Batakis es la continuidad de lo de Guzmán, ¿no? Ella lo dijo, continuidad de un ajuste más o menos ortodoxo, que es lo que se viene, y del otro lado hay una situación verdaderamente de mucha carencia, mucha necesidad, donde la caída del salario, que ya había sido brutal bajo Macri, se continuó con Alberto Fernández. O sea, la promesa de que se iba a revertir esa caída salarial no se cumplió y por el contrario se continuó. Entonces, uno escucha a la nueva ministra y dice, ¿para qué cambiaron de ministros? Y lo que dice es que van a seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Déficit cero, parecía, lo asociamos con Caballo, ¿no? El nombre de déficit cero, pero fue lo que anunció la ministra, que es hacia dónde va. Una preocupación en los trabajadores del Estado, que son uno de los sectores que menos recuperó en cuanto al salario, más perdió la inflación, y verdaderamente si uno quisiera enfrentar a los fugadores por un lado, los que amenazan y presionan para un golpe evaluatorio, bueno, tendría que tomar medidas más de fondo, porque sin nacionalizar el comercio exterior y el sistema bancario, es decir, sin ir a fondo contra los que han permitido la fuga y los que se benefician ahora con negociados enormes, porque efectivamente las tasas las han subido, ahora le han dado un seguro de ganancia a los bancos, ¿no? Y vos comparalo, digo, con la situación de cómo el salario pierde frente a la inflación. Mis compañeros diputados del Frente de Izquierda han presentado un proyecto para que se actualice mensualmente los salarios según la inflación y que se recupere lo perdido bajo Macri. Bueno, eso no quiso ser tratado. Entonces te dicen, ¿cómo mensualmente? Y sí, pero esa es la seguridad que le dan a los especuladores y en cambio no a los trabajadores, a los jubilados, a quienes perciben un plan social. Creo que eso es urgente porque frente a la inflación no se puede seguir perdiendo. Ya, insisto, la situación es muy difícil, la gente, aún la que tiene empleo, le cuesta muchísimo llegar a fin de mes y así como te presionan los especuladores con golpe de mercado, con presiones evaluatorias, bueno, del otro lado el problema es que tenemos a los sindicatos mirando para otro lado, ¿no? La CGT, no sé a qué se dedica. Anunció un paro, no un paro, una marcha contra la inflación dentro de un mes, cuando la inflación no se llegue al 120%. Parece un chiste, se pelean por ver quién está en los actos del oficialismo de un lado o del otro, pero no han hecho nada, no lo hicieron bajo Macri en gran medida y no lo están haciendo ahora. Y acá si no salís a pelear es evidente que te llevan puesto. Y esto es lo que le está pasando lamentablemente a la clase trabajadora, con la excepción de los que están ganando la calle, de los que están protestando, digo, los movimientos sociales que han salido. Sí. Incluso ahora se han tenido que sumar sectores vinculados al oficialismo que ven ese mismo deterioro de la situación social en sus propias bases, ¿no? Y bueno, pero creo que no es otro el camino que salir a luchar, que se necesitaría verdaderamente un paro y un plan de lucha por el conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Ahora, Horacio, los economistas de la oposición, incluido López Murphy, con quien hablábamos recién, pero también la Cunza, distintos referentes económicos de la oposición, criticaron las medidas de Batakis, pero no como las están criticando ustedes, sino que dijeron que son insuficientes, que debería haber un ajuste mayor. Claro, pasa que ellos lo primero que querían era devaluar. Son todos evaluacionistas. En la Argentina, cuando vos devaluás, hay una relación inversamente proporcional entre el salario y el tipo de cambio. Si el dólar sube, el salario real se cae. ¿Por qué? Porque exportamos alimentos, que es el mismo bien que consumimos, y está muy concentrado ese comercio. El aceite, la harina, arroz, yerba, carne, todas tienen nombre y apellido. La leche, todo tiene nombre y apellido, son pocas empresas y trasladan los precios. No hay un problema de costo acá. Ellos, el precio que logran colocar afuera, lo colocan acá. Si devalúan,
van a aumentar los precios acá. Esto es, la botella de aceite cocinero se vende en Madrid a 2,48 euros. Si vos devaluás, acá te la van a vender, si vos devaluás, te la van a vender a 500 pesos, a 600 pesos. ¿Por qué? Porque afuera la venden a 2,48 euros. Lo bueno que tuvo Bataki dijo claramente que no se va a devaluar. Este no es un tema menor. No se va a devaluar significa de por sí. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas lo que dice Cristian Castillo. Primeramente que fue peor con Alberto Fernández la caída del salario que con Macri. Fue inclusive peor, fue más profunda encima. Pero la primero que tienen que hacer es frenar la corrida cambiaria. Nosotros estamos a borde de vivir experiencias como he vivido otras veces, que se llaman golpe de mercado y que son los precios hiperdevaluacionistas que después explican la hiperinflación. Nosotros lo que tenemos que hacer primero es establecer que este tipo de cambio no se mueva. Y para eso el gobierno tiene instrumentos. No el que, como dijo bien Cristian, no el que está utilizando el Banco Central, que le da seguro a los banqueros. Esto es increíble. Uno se pone a pensar, realmente lo que está haciendo el Banco Central, la muestra de subordinación hacia los 10 bancos privados que manejan el sistema financiero argentino, Santander, Bilbao y Calla, Galicia, Macro. En esos 4 tiene participación BlackRock. BlackRock, Larry Fink, es el CEO, dijo que él tiene participación en los 4. El quinto, Credit Corp, por eso ve la posición, la casa de Heller a favor de Alberto Fernández. Y después está el CIT, el HSBC, el CBC los chinos, el Superville, el Patagonia, que es el Banco Brasil. Bueno, es tremenda la información que estás contando, Horacio. Les agradezco muchísimo a los dos por venir. Hoy hicimos lo mismo con todos y todas, los comprometemos para que vuelvan, porque realmente es muy, muy interesante y muy importante este debate.